Continuamos con esta segunda clase de realismo y ciencia en el teatro, esta introducción que hacemos al drama moderno. Específicamente en esta clase ya nos empezamos a meter con Casa de Muñecas en parte y principalmente en este caso, en esta clase, también por supuesto, con Henrik Ibsen, que es este autor noruego, autor de Casa de Muñecas, autor teatral, para poder empezar a descubrir un poco el mundo de Casa de Muñecas y de Ibsen. En principio nos situamos en este momento histórico, una obra que se publica, que se conoce en el año 1879, un autor, Ibsen, que vive entre 1828 y 1906 y que publica, que da a conocer esta obra en este año que mencionamos. Em, es interesante descubrir en Ibsen como autor las diferentes etapas por las cuales atraviesa en su producción dramatúrgica. Es un autor que en un primer momento de su escritura está más tomado por lo que sería el género del romanticismo. Si lo miramos en términos históricos, es decir, por consecuencia, es un autor que comienza escribiendo un género más ligado al romanticismo, que es el movimiento que de alguna manera lo antecede en términos lineales, históricos. Hay una clase destinada en el canal de escritura a todo lo que tiene que ver con el género del romanticismo, así que los invito a visitar ese curso también para comprender un poco más todo lo que tiene que ver con este movimiento de los románticos, que es un movimiento que lo antecede a Ibsen y que él toma al momento de iniciar su dramaturgia, entre las cuales podemos, dentro de esta primera etapa, podemos destacar dos obras que recomiendo que lean, que no las vamos a analizar ahora en este curso, pero se las recomiendo. Una es Brandt y la otra es Peer Gynt, que son dos obras reconocidas de él y que pertenecen en todo caso a esta etapa más romántica de su escritura. Hay otro momento donde el autor ya gira hacia el realismo, hacia lo que tiene que ver con el realismo social, y ahí es justamente donde aparecen sus obras tal vez más mencionadas y conocidas, entre ellas Un enemigo del pueblo, El pato salvaje y Casa de Muñecas, justamente, que va a ser la obra que vamos a analizar en este curso. Y tiene finalmente una etapa más en su escritura, más ligada, una última etapa más ligada al simbolismo o al expresionismo, donde se destacan, o por lo menos destaco yo, dos obras que recomiendo que lean porque son muy interesantes también. Una es La Dama del Mar y la otra obra es Hedda Gabler, eh, que pertenecen a esta etapa más bien más simbolista y expresionista del autor, que por consecuencia también es muy interesante cómo él de algún modo se transforma hacia este movimiento, que va a ser el movimiento que lo va a seguir. Digamos, el simbolismo va a aparecer casi como sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es interesante esto en Ibsen, ¿no? Cómo toma un primer momento dramatúrgico ligado a un movimiento que lo antecede, que es el romanticismo, y cómo finaliza su producción de escritura ligado a un movimiento que lo va a seguir, que se está generando en ese momento, que es el de los simbolistas. Esto es muy atractivo como para considerarlo. Pero bueno, volviendo a la obra que nos va a ocupar en este curso, vamos a Casa de Muñecas. La intención es desplegar en esta clase un resumen del argumento. Por supuesto que tienen la obra para descargarla aquí mismo en el curso. Como siempre digo, estos cursos de analizar las obras de tal autor y analizar el movimiento no son lo mismo si no han leído la obra teatral, así que les recomiendo que lean la obra
de manera anticipada antes de observar estos cursos, estos cursos que analizan los movimientos y los autores, porque van a comprender mucho más, es decir, van a comprender en modo, al haber leído la obra, van a tener mayores referencias de qué hablamos cuando hablamos de diferentes cuestiones de ese texto. Así que, por favor, léanlo para que el viaje por cada uno de estos cursos sea más completo y les pueda servir, por supuesto, mejor a cada una y cada uno de ustedes. Pero, más allá de esto, repasamos el argumento para que lo tengamos fresco. La historia de Casa de Muñecas es la de Nora y Torvald, digamos, los personajes, tal vez Nora es la protagonista y Torvald el personaje que la sigue de alguna manera, que viven felices con sus 3 hijos. La obra comienza con que Torvald ha conseguido un puesto de gerente en el banco, entonces están en un presente muy, muy, muy bueno. Y es así que va a llegar Cristina Linde, que es amiga de Nora y que hace 10 años que no se ven, y es una escena crucial esta en la obra porque Nora le va a confesar sobre un préstamo que pidió hace mucho tiempo a Krostak para salvar la vida de su marido. En términos dramáticos, la acción se complica porque a Krostak lo están por echar del banco y como su marido es gerente, le dice a Nora que va a revelar el secreto de ese préstamo al marido si no hace nada por él. Cristina, enterada de todo esto, va a intentar impedir que Krostak informe a Torvald sobre el préstamo, pero finalmente Krostak va a enviar esa carta que no pueden impedir que Torvald lea y finalmente es enterado del asunto. Cuando es enterado, Nora es insultada, humillada por su marido, quien va a decidir después de que se da cuenta que esta situación no lo pone en ningún tipo de peligro social ante la mirada de los otros, va a decidir olvidarse de este asunto, pero la que cambia a partir de este momento, que toma un giro radical en la obra, es Nora, quien se siente usada y finalmente se da en la obra este final, este portazo, donde ella decide marcharse de la casa, dejar a su marido y a los hijos. Un final de obra para el momento de segunda mitad del siglo XIX que fue muy cuestionado, donde por ejemplo había mujeres que se levantaban indignadas de la sala, no pudiendo entender cómo una mujer era capaz de dejar a su marido, de, de dejar a sus hijos, es decir, una obra revolucionaria de este autor, de Ibsen, que va a traer la novedad de lo nuevo, de un nuevo pensamiento, un nuevo problema social, sobre todo vinculado al lugar que ocupa la mujer en la sociedad, y que bueno, lo analizaremos en las siguientes clases, nos meteremos en detalle sobre todo este tipo de cuestiones, estas características que promueve la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, y la obra de Ibsen en general, relacionada con el drama moderno y con este realismo social, donde va a traer diferentes cuestionamientos que obedecen al valor de lo nuevo, a la idea de un progreso social en relación a la modernidad, a lo que está pasando en el mundo en este momento.